Hola, aquí le traemos un estudio de finales de Gioacchino Greco de 1620. Espero que le guste. Disfrútenlo. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, cuidándose esta pandemia, quedándose en casita, salir lo menos posible y si sale con mascarilla y protectores. Y aquí en Chestur trayéndoles un estudio de finales maravilloso, un final espectacular. Esta es una posición ideada por Gioacchino Greco en 1620. Me habían pedido partidas de Greco, encontré este final que me pareció maravilloso traérselos. Imagínense, más de 400 años. Y acá se demuestra que es posible lograr la victoria de las negras con dos caballos mediante el bloqueo del peón que colabora, de las blancas, que colabora en la derrota de su propio rey, al evitar la posición de ahogo. Probablemente sin el peón sería tabla, ¿no? Pero el peón blanco juega un rol fundamental. La idea entonces es cómo atrapamos y encajonamos al rey blanco. Por tanto, la primera cosa que hay que mirar es la casilla H3, que es una casilla de escape, y ahí el rey blanco tendría cancha libre. Por eso la primera jugada importante de las negras es caballo G5, cuidando la casilla H3. Y como este peón está bloqueado, la única movida es la del rey, y la única casilla que tiene es rey H1, unicornio azul. Ahora el negro entonces lo que busca es restringir al máximo el movimiento del rey blanco, dejarlo inmóvil. Caballo H3 con la idea de ir a G1. Y de esa manera, gracias al rey que está cuidando la casilla G3, el caballo desde G1 puede controlar H3 y el rey no puede salir. Como el peón está bloqueado, la única movida posible de las blancas es rey H2. Y ahora el negro se posiciona caballo G1 para controlar H3 y el rey queda sometido o sujeto solamente a jugar aquí en H1. Así que las blancas están como en subson, ¿no? Como el negro ya agotó su movimiento los caballos en términos de evitar que el rey blanco salga de la posición donde está y arranca campo abierto, porque el caballo lo impide y el rey también. Y ahora entra el otro caballo en acción. Caballo C5. Ahora que el rey blanco está limitado, las negras van por el monarca blanco. Este peoncito que va a poder avanzar, ahí, 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 simplemente sirve para darle los tiempos a las negras para que den mata al rey blanco, al condenado rey blanco. Así que ese peoncito de A5 es una ayuda valiosa para las negras. A6, no hay mucha opción en verdad. O sea, la otra opción era mover el rey. Si por ejemplo después de caballo C5 las blancas hacen este meneo y este movimiento para salirse del encierro, jugando por ejemplo rey H2, viene caballo 4, el rey no puede hacer mucho, rey H1, caballo F3, y ahora este caballito está controlando esa casillita. Ahora sí que el rey blanco está encerrado. Y ahora la única movida de las blancas es A6. Pero vienen las negras con caballo G3 y dan mate al pobre rey blanco. Que me dice bonito, ¿no? Por tanto, no hay muchas opciones. Después de caballo C5, si las blancas juegan con el rey H2, lo van a dar mate. Y por tanto aquí las blancas juegan su opción del peón A6, distrayendo al caballo. Pero obviamente este caballo, tomar el peón, es una barbaridad. Ahora las negras juegan caballo F3 y eso ayuda, como vimos recién, a encerrar al rey negro, que ya no tiene movimientos. La única pieza blanca que juega es el peón. Las blancas están en subson y están condenadas. A7, las negras no se inmutan. Caballo E4, las blancas coronan, tienen dama de ventaja, pero de nada sirve, porque la mesa está servida. Y las negras juegan caballo G3, mate. ¿Qué me dice? Bonito mate, ¿no? Un espectacular mate ideado por Gioacchino Greco en 1620. Me pareció entretenido traerle este mate y este estudio final de Greco, que creo que puede aportar mucho a entender que a veces hay posibilidades, sabiendo jugar, con el peón pasado de las piezas, saber bloquearlo y saber trabajar al rey en este tipo de posición. Así que espero que le haya gustado esta posición de finales de Greco. Dejen sus likes, sus comentarios. Y ya sabe, bueno, si quiere apoyarnos, suscríbase al canal, apriete la campanita. Usted sabe que eso nos estimula. Y bueno, invito a su amigo a suscribirse. Si se puede apoyarnos como patrón de Chestur, bienvenido. Nos estamos viendo en otros estudios finales de Greco u otros maestros. Que estén bien. Chao, chao.